Vaya semanita que hemos tenido en los mercados. Primero Silvergate y ahora Silicon Valley Bank. En este vídeo voy a hablarte de las consecuencias de estas dos noticias y cómo debemos actuar. Así que si quieres saber más, no te lo pierdas. Pues bien, hemos tenido una semana, como os decía, con dos bancos que han capitalizado la atención. El primero es Silvergate y el segundo Silicon Valley Bank. Respecto al primero, Silvergate, pues Silvergate es un banco cripto, un banco que operaba con entidades que operaban con criptoactivos. Por lo tanto, el impacto ha sido más centrado en el mercado de criptoactivos. Este banco pues ha comunicado que finalizaba su actividad, que dejaba de estar en activo y por lo tanto pasaba a liquidar sus activos. Esto lo hizo pues a mediados de semana, creo, ¿no? Bueno, pues la coyuntura del mercado ha forzado a Silvergate a echar la persiana. Bien, eso ha tenido un cierto impacto en el mercado con una bajada pues del mercado de criptoactivos. Pero lo gordo no ha sido eso, lo gordo ha sido el tema de Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank, me parece que era ayer o antes de ayer, pues anunciaba que tenía problemas y acto seguido ha anunciado que también finalizaba su actividad. El problema de Silicon Valley Bank es que es un banco muy vinculado al sector tecnológico, es un banco de economía tradicional, no tiene nada que ver con criptos, aunque ha habido una derivada que sí ha afectado, como ahora veremos, pero es un mercado de economía tradicional, es un banco de economía tradicional, totalmente regulado y totalmente integrado en el sistema bancario norteamericano. ¿Qué ha pasado con Silicon Valley Bank? Pues bien, Silicon Valley Bank es la primera víctima, y veremos si no la última, de esta subida de tipos que estamos viendo por parte de la Fed. Es decir, las subidas de tipos, las modificaciones de políticas monetarias nunca son inocuas, ¿no? Y una de las consecuencias que puede pasar pues es esto. ¿Qué le ha pasado a Silicon Valley Bank? Pues bien, Silicon Valley Bank tenía muchas inversiones y mucho dinero depositado en un activo como son bonos del tesoro norteamericanos. Bonos del tesoro que en principio son el activo más seguro del mundo, ¿no? Más o menos podríamos decir. Pero ¿qué ha pasado? Pues que esos bonos del tesoro su precio, los bonos del tesoro que tenía Silicon Valley Bank, el precio ha caído en picado porque la subida de tipos ha hecho que las rentabilidades de los nuevos bonos superaran las rentabilidades de esos bonos actuales. Por lo tanto, su valoración, que es inversa a la rentabilidad, pues bajó en picado. Bueno, pues esto ha puesto al banco en problemas, tanto que al final pues ha acabado diciendo que va a finalizar su actividad. Así que pues es una decisión que tiene un impacto en muchos niveles, porque primero abre la duda de si hay más bancos en la misma situación que Silicon Valley Bank. Por otro lado, es un banco muy vinculado al sector tecnológico, ¿no? Entre otras cosas por su ubicación, porque está situado en San Francisco, y por tanto veremos si esto no viene a acentuar la crisis del sector tecnológico que ya está sucediendo, y más en la parte de startups. Así que pues es un inconveniente a tener en cuenta. Por otro lado, evidentemente hay una quiebra. Por tanto, el Fondo de Garantía de Depósitos, el FDIC en Estados Unidos, pues ha entrado en acción y parece que va a actuar, pero el FDIC en principio cubre los depósitos menores de $250.000. Por lo tanto, la mayoría de estos depósitos de estas empresas quedarían por encima. ¿Y cómo es que ha afectado esto también al sector cripto? Bueno, pues porque Circle, que es la emisora de USDC, ha hecho público que tenía parte de las reservas de USDC en Silicon Valley Bank, es decir, los colaterales de su stable estaban en Silicon Valley Bank. De hecho, parece que tenía 40.000 millones, de los cuales se ha podido retirar 37.000, pero hay 3.000 que no los ha podido retirar. Más o menos un 8% del total de reservas. Pues bien,
evidentemente, lo que ha pasado con Circle es que ha tenido un DPEG, o con USDC es que ha tenido un DPEG, y un DPEG de más o menos el 8% casualmente. Así que ahora mismo pues tenemos a Circle cotizando, a USDC, perdón, cotizando en el entorno de los 0.92, 0.93, ¿vale? Y esto pone de manifiesto una cosa que yo siempre digo y la gente no tiene en cuenta. Un activo, por muy estable que sea, siempre tiene riesgo. Cualquier activo en los mercados financieros tiene riesgo. Cualquier acción que llevemos a cabo en los mercados financieros tiene riesgo. Incluso tener liquidez. ¿Tiene riesgo? También tiene riesgo. Es decir, en cualquier momento, en cualquier activo, en cualquier condición, siempre asumes dos riesgos principales. Uno, aparte del riesgo de mercado, el riesgo de precio, ¿vale? Uno es el riesgo de depositario. Es decir, ese producto financiero lo tienes depositado en una entidad. Si esa entidad sufre algún percance, puede ser que tus activos resulten afectados, ¿vale? Como este ha sido el caso. Es decir, Circle ha hecho todas las cosas bien, USDC no tenía ningún problema, pero resulta que el lugar donde están depositados esos colaterales sí que tiene algún problema. Por tanto, resulta directamente afectado. Es el riesgo de depositario. Por otro lado, cuando trabajas no con moneda, sino con un activo financiero, tienes además el riesgo de emisor. Es decir, que la entidad que emite ese producto tenga algún problema y entonces eso derive en que el producto que tú tienes no valga nada, ¿vale? Esos son los dos riesgos principales que tienen todos los activos o cualquier inversión, independientemente del riesgo de precio, independientemente que sea un activo estable, que su precio no varíe, pero sí que tiene ese riesgo de depositario y ese riesgo de emisor. Bien, pues todas estas cosas conjuntas han acabado derivando en esa bajada del precio del USDC a 0.92, 0.93, me parece que estaba en 0.95 hace un rato. ¿Por qué? Porque evidentemente el precio no solo incorpora el valor de los colaterales que tenemos, sino que incorpora también el valor de cualquier noticia, cualquier hecho que vaya a afectar a ese activo que nosotros tenemos en propiedad. Y esta disminución o esta inmovilización de parte de las reservas, pues es un hecho que afecta. Por lo tanto, es normal que afecte al precio. Lo que más o menos podemos decir que pasará es que esto pues se suavizará con el tiempo y volveremos a ver esa paridad, ¿no? Pero habrá un periodo de desajuste en función de cómo afecte esta noticia pues al mercado, y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta en el funcionamiento de las stablecoins, porque al final tener USDC no es lo mismo que tener USD, es otro activo distinto. Otra cosa es que el precio sea igual, haya paridad en el precio de los dos activos, pero son activos completamente diferentes y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que nos pone en evidencia esto, que ya había sucedido antes, es que las stablecoins son la base del sistema. Es decir, hay que ir con mucho cuidado con las stablecoins porque es la pieza principal de un sistema, la piedra angular de un sistema económico de activos digitales, y es la pieza que debe funcionar con más precisión, aunque no le hagamos pues mucho caso. Y otra cosa que también ha puesto de manifiesto el episodio de Silicon Valley Bank es que hay un solo mercado financiero. Aquí no hay diferentes mercados financieros. En cuanto tenemos una serie de inversores que compran activos en diferentes mercados o activos de diferente tipo, todos se transforman en un mismo mercado financiero. Y te diré el por qué. El inversor que ha comprado Bitcoin, el inversor que ha comprado criptoactivos, puede resultar afectado por la quiebra de Silvergate o por la quiebra de Silicon Valley Bank. Igual no tiene USDC, pero tiene otros activos que resultan afectados y que se deprecian en el mercado. Si él tiene liquidez y la tiene en cripto, igual es liquidez que está generando beneficios, puede ser que retire parte de esa liquidez en cripto para cubrir las pérdidas de otro mercado o cubrir las pérdidas de esos otros activos. Al final, el inversor lo que tiene es una versión global de portfolio. Y no porque un activo cotice en un mercado, o sea, de un tipo, lo va a diferenciar de otro. Tiene una visión de portfolio. Y eso hace pues que la liquidez sea un bien común entre todos los activos y por tanto pueda bascular de un lado a otro. Así que es normal que haya esa correlación en los mercados y es normal que podamos ver pues bajadas
en activos que en principio no deberían bajar por determinados hechos. Y esto va, por ejemplo, por el caso de Silvergate. Es decir, Silvergate tiene una afectación. Silvergate es un banco cripto, correcto, pero ¿por qué tiene que bajar el Bitcoin con lo que se le ha sucedido en Silvergate? Sí, Bitcoin precisamente es un activo pensado para operar sin intermediarios y no depende de los bancos. Entonces, ¿qué le va a Bitcoin que Silvergate quiebre? Bueno, pues es un hecho de mercado, es un hecho coyuntural de mercado, ¿vale? Y al final tiene esas afectaciones. Bueno, pues espero que te hayan gustado estas observaciones que te he querido hacer sobre los episodios de esta semana, y al final lo que te vengo a decir con esto es que intentes siempre observar las noticias con criterio para identificar lo que es realmente importante y lo que no, y en qué plazos, en qué plazos de tiempo, ¿no? Porque evidentemente el episodio de Silvergate o el episodio de Silicon Valley Bank para ciertos activos seguramente será bajista en el corto plazo, pero en el largo plazo no tendrá ninguna influencia. Así que quizás pues estamos ante una ocasión interesante de inversión. Y esto no es un consejo de inversión, pero podría ser, es lo que tú tienes que analizar. Un apunte final: si has intentado comprar USDC ahora, te habrás dado cuenta que seguramente no puedes desde fiat, ¿no? No puedes porque la mayoría de exchanges han cerrado la operativa con USDC. Y es evidente por qué. Porque ellos no te van a vender al USDC a 0.92 que ellos han tenido que comprar el mercado a 1. ¿Vale? Si realmente este mercado estuviera abierto, seguramente ese gap que estamos viendo de USDC se hubiera cerrado mucho antes. Porque por un mero arbitraje seguramente hubiéramos visto una entrada de gente que hubiera comprado USDC teniendo la conciencia de que el USDC volverá a la paridad. Pero esto evidentemente no es así, porque entonces los exchanges tendrían que asumir las pérdidas de este movimiento. Nada más. Nos vemos, ya sabes, sobre todo esto y sobre un análisis de cómo funcionan las stable y el DPEG y todo este tema. Hemos hecho un artículo en nuestro newsletter la semana pasada. Te dejo el link abajo aquí del vídeo por si quieres echarle un vistazo, porque hablamos un poco más de este tema y creo que es interesante y además está relacionado con lo que hemos comentado. Ahora sí, nada más, me despido y hasta el próximo vídeo. Un saludo.